saludo muy especial para las personas que hasta ahora nos ven por medio de la señal de Oriente TV y por medio del canal comunitario Sonsón TV. Recuerden que esta es una propuesta que fue hecha para que ustedes se informen sobre su salud mental y física. Para el día de hoy nos acompaña Juan Diego Ramírez, él es psicólogo de la Universidad de Antioquia. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Para el día de hoy el tema que vamos a tratar son los trastornos psicóticos. Juan Diego, ¿qué es estos trastornos? ¿A qué se refieren? Los trastornos psicóticos hacen referencia a una gravedad desde la parte psicológica, en donde se enfoca básicamente en la pérdida de una realidad. Los trastornos psicóticos tienen como base lo que son los delirios y las alucinaciones, y que son los más graves dentro de esa clasificación de enfermedades mentales que hacen parte, de la cotidianidad y del ser humano. ¿Y las personas por qué sufren de estos trastornos? ¿A qué se debe? Muchas veces, por lo general, son acontecimientos mentales, pero al mismo tiempo también son esos acontecimientos sociales o familiares, porque pueden desencadenar de algún trauma social o familiar, pero que pueden ser episodios, ¿cierto? A veces son episodios o en ocasiones pueden ser pues como ese trastorno que va generando en la vida después de la adolescencia. Estamos hablando por allá tipo 25 años, que empiezan como a despertarse esos trastornos. En la vida más temprana se van teniendo como unos pequeños episodios sin tener pues como tanta relevancia, a no ser de que se haya desencadenado como esos acontecimientos sociales y familiares que desemboquen en esos trastornos que son de ya más gravedad. Lo digo de más gravedad porque cuando estamos hablando de un trastorno psicótico ya estamos hablando también de un acompañamiento psiquiátrico, en donde ya este acompañamiento psiquiátrico tiene una farmacología, está más acompañado de los fármacos y que va más ligado pues como a como a estar en un equilibrio, buscar como el equilibrio en el paciente. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas que vemos en estos episodios? ¿Cómo se da el trastorno en sí? Como les decía, básicamente hay dos acontecimientos que marcan, estos trastornos, que son los delirios, que son falsas creencias, es decir, yo me puedo inventar de que me están persiguiendo y que necesitan como información, personas que no conozca, que me están mirando para tener información sobre mí. Esos son unos delirios. Las alucinaciones es ver, sentir u oler como algo pues que no es real, ¿cierto? Entonces que puede aparecer ahí pero que no es real. Entonces esos dos elementos son como características fundamentales dentro de estos trastornos psicóticos y que también puede estar ligado al tema cerebrovascular, con el tema de los quistes cerebrales, o también pues como todas estas enfermedades mentales que puedan llegar pues como a este fin de esos trastornos psicóticos. Y de pronto eso también es por genética, de pronto mi madre sufría de esto, entonces yo voy a sufrir. Sí, es que tenemos que ver que acá todo este tema de los trastornos y enfermedades es el caso por el caso, o sea, uno tiene que analizar muy bien que puede haber factores genéticos o que puede haber pues como esos factores que se van determinando a través del desarrollo o la evolución de esta persona, que puede desencadenarse por algún factor social o familiar, alguna muerte que no generó un buen duelo, un adecuado duelo, entonces queda como ese pequeño rezago ahí que se va generando como una enfermedad, ¿cierto? O sea, eso puede haber ciertas facultades de la parte genética, pero también ciertas facultades de lo social, y más como también desde ese desarrollo evolutivo de la persona. Entonces, si yo sufro algún trastorno psicótico, ¿tengo cura o ya eso es para toda la vida? Vuelvo y reitero acá el caso por el caso, porque es que hay ocasiones que son que el trastorno está como en un estado leve, ¿cierto? En un estado leve en donde puede haber una homeostasis, o sea, un equilibrio de esta persona y que no hace ningún daño a la sociedad ni a él mismo, porque por lo general estos trastornos psicóticos lo que hace es distanciar de lo social, de la realidad, de lo social, de lo familiar, ¿cierto? Entonces va generando pues como esa distancia y que al mismo tiempo va a empezar a repercutir pues como en todo este tema como mental y al mismo tiempo físico, porque muchas de estas ocasiones cuando están en un estado más grave hay una agresión hacia sí mismo, muchas veces más digamos hacia sí mismo que hacia los demás,
Sin embargo, cuando ya esa persona no es capaz, no está capacitada para estar en sociedad, ahí estamos hablando de que la cura pues no va a tener una cura. O sea, un trastorno psicótico como tal lo va a mantener como en un equilibrio, pero eso dependiendo de la terapia en el que se encuentre y también bajo la asesoría de los fármacos y del psiquiatra pues como tal, que es el encargado de decir hasta qué punto, en qué nivel se encuentra, digamos, este trastorno, los trastornos como tal. Entonces, una persona que sufra de algún episodio de estos puede que intente suicidarse o se suicide o se haga daño. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, hablo más que todo por el tema de autoagredirse, ¿cierto? Dependiendo del episodio y de la reacción que tenga la persona. Por ejemplo, acá no podemos decir que todos van a reaccionar de la misma manera, porque cada uno tiene un estado distinto a la hora de reaccionar ante cierto estímulo. Son episodios, porque puede haber episodios cortos que puedan durar unos días, pero eso está bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva, bajo el tema del alcohol, bajo ciertas dinámicas sociales de que fue tan impactante, digamos, esta muerte de este familiar que me generó una alucinación de que yo lo esté viendo todavía, ¿cierto? Entonces puede generar como pero eso depende, o sea, hay un equilibrio, eso depende de que eso me genere una reacción continua a que solamente fue un episodio, como usted lo menciona, y después continúe como una persona normal, porque pueden haber episodios. Uno como tal, como persona entre comillas normal, lo hablamos, digamos, de que tenemos todos los sentidos y demás, puede tener en ciertas ocasiones episodios psicóticos, y es más determinado, digamos, en la adolescencia, que es por naturaleza como esa etapa en donde hay como mayor encuentro con todos esos impulsos, con todas esas necesidades que tiene el adolescente de estar dentro de una sociedad. Pues pueden haber episodios, pero depende de que si esos episodios sean continuos, que ahí es donde vamos a hablar ya de un trastorno, que ya es donde hay una continuidad y que ya va a estar más adherido a la persona. Bueno, Juan Diego, ¿qué tipos de trastornos psicóticos existen? Como tal, podemos de acá definir el tema del trastorno esquizofrénico, ¿cierto? Que es también o sea, todos de estos trastornos como tal es como esa pérdida de la noción de la realidad. O sea, ¿qué es lo que concebimos como realidad? ¿Qué es lo que está acá tangible y lo demás? Pero que con estos trastornos se van deteriorando, que se van perdiendo. Está el esquizofrénico, está el paranoide, también encontramos el bipolar, ¿cierto? El bipolar que tiene dos dinámicas, que es o que hay una alegría intensa o que hay una tristeza intensa. Entonces siempre va a estar como navegando por esos dos sentimientos, esas dos emociones, y eso depende de las características que tenga todos esos trastornos, lo que va a dar pues como la hora del tratamiento o las herramientas pues como para lograr intervenir o para que la persona esté como más en equilibrio, que pueda ser funcional. ¿Y a qué se refiere cada uno y de pronto qué diferencia hay entre cada uno de estos? Pues por lo general, como le decía, o sea, puede ser también más que todo la intensidad, ¿cierto? El esquizofrénico es más retraído entre el tema social, que va acompañado de delirios como tal, y que desemboca mucho más que todo en las alucinaciones, en creer ver, oler, sentir algo que no existe, ¿cierto? Tenemos el paranoide, que es más acompañado por el trastorno delirante, que son esos delirios, como ya los mencioné, que son creencias falsas. Ah, me están observando, ¿será que me quieren matar? Ah, ¿será que personas que ni conozco, pero que hay una creencia sobre esa sociedad, sobre esa realidad que está distorsionada? El bipolar, como ya lo mencioné, entonces está como navegando puede estar en un momento en euforia, pero en otro momento puede estar en una tristeza, que puede empezar a desembocar también en una depresión. O sea, todo eso va teniendo unos niveles, pero eso va determinado también por las características de la terapia en la que esté inmerso, de los fármacos que esté consumiendo, ¿cierto? Porque acá también hay que tener en cuenta que en los trastornos psicóticos es en la gran mayoría muy necesario estar bajo ese consumo de fármacos, porque eso es lo que va a generar un equilibrio. Pero los fármacos también tienen una doble cara, porque también tienen unos efectos secundarios.
Entonces eso es lo que hay que ir rastreando y que la familia también conozca de por sí, que conozcan esos trastornos, o sea, a qué se refiere esto, qué es lo que tiene mi hijo, o qué es lo que tiene mi papá, o qué es lo que tiene mi mamá. ¿Para qué? Para que generen también como esa perspectiva más en comunión y que pueda ayudar también en ese estado en el que se encuentre el paciente. Pero a veces es muy complicado porque de pronto en el trastorno bipolar es muy difícil identificarlo porque de cierto modo todas las personas tenemos un poquito de este trastorno. Pues nosotros mal llamamos pues como eso, de que usted sí está muy bipolar, ¿cierto? O que decimos, él sí tiene depresión, pero es que cuando vamos a esas características nosotros no estamos siendo consecuentes con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es que si yo le digo que él está depresivo, la depresión es un estado más grave dentro de lo que es la tristeza. O sea, usted está triste. Si usted está medicado por esa tristeza, ahí estamos entrando a comprender de que ya va entrando a una depresión, ¿cierto? Pero es como, jugamos también como con este lenguaje o con esto que conocemos de estas enfermedades, de que yo le digo, usted sí es muy bipolar, por decir, no, usted a veces puede estar triste, usted puede haber, pero no es realmente las mismas características de cuando realmente tienen esos trastornos, que son mucho más elevados o más, digámoslo así, cargados dentro de cada uno de los pacientes. Uno lo dice, puede ser por molestarlo. Usted sí es muy paranoico, empezando porque, pero usted ¿por qué? No, es que yo siento que me persiguen. Puede tener un sentimiento, pero no es esa pérdida de esa realidad, ¿sí me entiende? Que realmente yo estoy sintiendo que me están persiguiendo, sino que puede estar teniendo pues como ese pequeño impasse que pueda tener como de que me miran o alguna pues como algún asunto, pero que ya teniéndolo más grave, si uno va más a la gravedad de la palabra, ahí sí, o más al fondo de la palabra, ahí sí va a comprender de que uno dice pues como desde el desconocimiento, como por molestar. Listo, Juan Diego, lo invito a usted, a los televidentes, a que hagamos una pequeña pausa y a que veamos algunos hábitos de vida saludables para aplicarlos a la vida. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el mejor estado de bienestar integral, físico, mental, social que una persona puede alcanzar y no solamente como la ausencia de la enfermedad. Por eso es tan importante el autocuidado. ¿Cómo nos autocuidamos? Primero pues queriéndonos, si nosotros nos queremos a sí mismos, pues nos vamos a cuidar. La idea del autocuidado siempre va manejando en comer muy bien, en hacer ejercicio, no fumar, además de esto tener un sueño, la idea de dormir más de 6 horas, tratar de sacar de nuestras habitaciones todo lo que nos moleste, todo lo que nos incomode, todo lo que nos deje dormir. Es importante hacer ejercicio. La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables se basa en el compromiso individual de cada persona para mejorar la calidad de vida y alcanzar un desarrollo humano en términos de dignidad de la persona. Por eso es importante mantener la autoestima. Nuevamente hablo de la autoestima porque es que si yo me quiero, me cuido. Si yo me quiero, asisto al médico. Si yo me quiero, voy a sacar cita programada. Si yo me quiero, hago ejercicio. Si yo me quiero, como saludablemente. El ejercicio físico, el organismo funciona mejor cuando se practica regularmente. Por eso indicamos que sea aunque sea 3 veces a la semana. Para hacer ejercicio es importante utilizar un calzado adecuado, disponernos para hacer ejercicio. Podemos caminar 10 minutos diarios, ir avanzando consecutivamente, 20 minutos el otro día, 30 minutos, pero es importante hacer ejercicio. Mejora la autoestima, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso es importante colocarnos una meta, puede ser ir a nadar, puede ser caminar, pero es importante hacer ejercicio. Cuando decimos de una dieta saludable, ¿qué podemos comer? Porque siempre nos preguntamos qué podemos comer. La importancia de comer sanamente y equilibradamente. Podemos comer proteínas, minerales, agua, todos los días. Todos los alimentos son importantes, pero en porción y proporción adecuada a mi organismo. Si yo me quiero, me cuido. Dejar de fumar, no ser tan sedentario, no consumir alcohol. Esas son las estrategias del autocuidado. Es usted responsable de sus actos y de sus consecuencias. Si usted no se quiere, ¿quién lo hará por usted? Si no se cuida, ¿quién lo hará por usted? Si no se protege, ¿quién asumirá la carga de su familia? ¿Quién cuidará de su familia si a usted le llega a pasar algo? Cuídese, empiece por usted mismo, quiérase. Recuerda que los hábitos son factores importantes para tu vida, para vivir bien. Desde la niñez hasta la parte adulta es importante. El cuidado de los dientes, el hábito de la limpieza y lavado de manos
y el consumo de agua para hidratar nuestro cuerpo. Trata a tu cuerpo como un templo y no como un depósito de basura. Su cuerpo debe ser un sistema de soporte para la mente y el espíritu. Si lo cuidas lo suficiente, tu cuerpo te puede llevar a donde quieres ir, con el poder, la fortaleza y la energía y la vitalidad que necesitas para llegar y para vivir bien. Ámate a ti mismo lo suficiente como para vivir un estilo de vida saludable. Una de las enfermedades más conocidas es la esquizofrenia. Hasta hace bien poco se trataba con exorcismos. A mediados del siglo XIX se denominó demencia precoz, pero como no entendían sus síntomas, encerraban a los pacientes en manicomios atados con camisas de fuerza. Incluso hasta 1950 se les practicaban lobotomías. La esquizofrenia comparte síntomas con otros trastornos psicóticos, como la alteración en la percepción de la realidad. Sin embargo, las causas, duración, evolución y tratamientos son distintos según el tipo de trastorno. La sensación de irrealidad les genera angustia y nerviosismo, por lo que se muestran vigilantes con todo lo que les rodea. No basta con que se les diga que lo que ven o escuchan no existe, ya que ellos lo pueden ver y sentir. Por ello, muchas veces se aíslan de todo contacto emocional y social. La esquizofrenia tiene un componente genético, pero también surge debido a factores externos, como el consumo de drogas, un tumor, una enfermedad autoinmune o una infección del cerebro. Esto se debe a que se produce un desequilibrio químico cerebral que altera los niveles de dopamina y serotonina, desencadenando la esquizofrenia. Los síntomas varían según la persona. El principal síntoma son las alucinaciones. Con ellas la persona escucha, ve o siente cosas que se originan en su cerebro. Les parecen totalmente reales, pero no lo son. Oír voces es la alucinación más frecuente. A su vez, los delirios les provocan creencias irracionales arraigadas en una parte de la realidad. También es característico el lenguaje desorganizado, sin un razonamiento lógico, junto con un comportamiento tenso e irascible. El aplanamiento afectivo, una disminución de la atención y la memoria, así como una lentitud de pensamiento, son síntomas comunes. Suelen tener falta de motivación y retraimiento social. Hay diversos tipos de esquizofrenia. La psicosis tóxica es la que surge del consumo de tóxicos y su tratamiento podría ser el abandono de esas sustancias. El trastorno esquizoafectivo provoca episodios de intensa tristeza o alegría acompañados de delirios y alucinaciones. La esquizofrenia no desaparece, pero se puede tratar con tratamientos farmacológicos, que reducen los síntomas, y la psicoterapia, que ayuda a que la persona con esquizofrenia comprenda la enfermedad y la pueda sobrellevar mejorando su conducta social. Es muy importante no dejar de tomar la medicación, porque las recaídas son muy graves. La mayoría de los pacientes pueden llevar una vida relativamente normal si cumplen con la medicación y llevan hábitos de vida saludables. Después, los demás somos los responsables de que esas personas no sean rechazadas por la sociedad. Para que esto no ocurra, debemos tener conocimiento de la enfermedad y tratarla con naturalidad. Continuamos en Vida Sana hablando sobre los trastornos psicóticos. Juan Diego, entonces si una persona que sufre de estos trastornos, uno podría decir que está loca, pues uno la podría definir así. Pues bueno, cuando uno habla sobre la locura, es muy cotidiano de que si usted va al psicólogo lo cataloguen como loco, pero es que es tan común como usted ir donde el odontólogo o una revisión al médico. Es muy común y cotidiano usted poder tener esa revisión y poder tener como esa homeostasis, como lo dije anteriormente, como ese equilibrio. Entonces, sin embargo, acá cuando estamos hablando de estos trastornos, llamémoslo más como esa desorientación o esa pérdida de una realidad. Entonces, si la persona aún es funcional, hablo de que pueda levantarse común y corriente y pueda estar en lo social, estar visitando, digamos, a sus amigos, aún así teniendo, digamos, ciertos episodios, pero es controlado. Estamos hablando de que esta persona puede estar todavía dentro de esta normatividad, de esto de lo normal, digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque es que hay una funcionalidad, a pesar de toda esta pérdida de esa realidad que pueda desembocar en una desorientación, ¿cierto? Porque es que uno decir locura es usted estar ya satanizando a la persona, ¿cierto? De que usted no va a tener una cura, de que usted no va a poder tener una vida, digamos, dentro de lo común. Entonces es mirar hasta qué punto este trastorno está siendo
digamos, como esa mella o que está siendo dañina, no solamente para mi bienestar, sino para el bienestar dentro de lo social, dentro de lo familiar, ¿cierto? Entonces hay que empezar como a determinar como estos factores, pero desde que esa persona aún tenga como esa funcionalidad, esa vitalidad, digamos que ahí puede haber como ese aliciente, que pueda haber un respiro y que pueda proporcionarse, digamos, cierta cura, digámoslo, cierta cura entre comillas, porque digamos esos trastornos cuando llegan a cierto nivel no hay una cura, sino que es mantener ese equilibrio de esa persona que pueda aminorar este tipo de delirios, de alucinaciones, para que se genere pues como un control dentro de la persona como tal. Además porque hay una desorientación, una desorganización en el pensamiento, en el hablar, ¿cierto? Que son otras de las características de esta persona psicótica. Entre cada uno de estos factores, dentro del tema de la esquizofrenia, dentro del tema de la psicosis, dentro del tema de la paranoia, ¿cierto? Entonces como ciertos elementos que es necesario observar y evaluar, porque todo es esa evaluación que determina en qué grado se encuentra, digamos, este tipo de trastorno o este tipo de episodio, porque como le digo, puede haber un pequeño episodio que puede durar horas, puede durar meses, días, meses, años, o ya que cuando ya genera una prolongación más en el tiempo, ya debe haber pues como ese acompañamiento de un psiquiatra y al mismo tiempo de estos fármacos que van a generar un control de este trastorno. Entonces, una persona que está en medio de un episodio, pues perdió ya su realidad, genera peligro, pues puede atacar de pronto a personas, a familiares, a la mamá, al papá. Por lo general empiezan muchos con el tema de la autoagresión, antes de llegar a agredir, digamos, a un otro, ¿cierto? Pero como volvemos y decimos, es tener en claro en qué grado se encuentra este tipo de trastorno, porque es que pueden haber personas que son funcionales teniendo estos trastornos porque están medicados, ¿cierto? Entonces, y muchas veces hay que determinar y observar desde esa evaluación si es más desde el tema genético, si es más por algún elemento, digamos, que desencadenó como un episodio familiar, un desastre familiar o social, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también puede estar influenciado o puede estar generado por el consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol, que también generan pues como estos episodios y que conducen a la persona a tener como estos delirios y alucinaciones de acuerdo a esa cantidad de consumo de estas sustancias. Bueno, Juan Diego, entonces, ¿qué tan recomendable es que a esta persona se le aleje mejor de la sociedad y se interne? Y por ahí derecho nos cuenta qué tratamientos existen para estos trastornos. No, porque es que yo creo que el confinamiento sería el grado último dependiendo de esa intensidad en el que se encuentre el trastorno, en el que se encuentre la persona con este trastorno. Básicamente es primero que todo esa evaluación, la evaluación en el grado en que se encuentra el tipo de trastorno psicótico, si es esquizofrénico, si es bipolar, si es paranoico, en ese grado, mirar y al mismo tiempo también documentar o capacitar a la familia en torno a estos trastornos, porque es necesario ese apoyo por parte de la familia de acuerdo al conocimiento que ya tienen con el acompañamiento del profesional, ¿cierto? Al mismo tiempo, para evitar todas estas condiciones o estos trastornos, también esos hábitos de vida saludables, como el comer adecuadamente, el hacer el ejercicio, el poder usted tener actividades que lo mantengan ocupado y que generen también como ese cambio dentro de la rutina de su vida, al mismo tiempo evitar como estresarse, ¿cierto? Y generar pues como todo este tipo de acompañamiento. Cuando ya está, digamos, volviendo, digamos, a las personas con este tipo de trastornos y que ya hay una capacitación por parte de la familia, es también observar el tema de los medicamentos, porque es tener la asesoría de qué medicamentos es adecuado para el tipo de trastorno, pero también saber cuáles pueden ser los efectos secundarios, porque también esos medicamentos que son tan fuertes,
los medicamentos psiquiátricos, es necesario también tener como esa prevención al efecto secundario que pueda ocasionar, ¿cierto? Entonces esos tratamientos ayudan mucho para generar pues como una conciencia no solamente de la familia, de lo que tiene su familiar, sino también a una sociedad, para generar, digamos, para separar todos estos conceptos y tener una claridad y no generar el mal llamado concepto de la locura, ¿cierto? De tachar o satanizar a esa persona que socialmente no va a ser bien recibido porque supuestamente está loco, ¿cierto? Pero si vemos de que hay un tratamiento, un acompañamiento, hay, digamos, como ese control por parte de estos pacientes, van a poder llevar una vida que va a estar equilibrada, ¿cierto? Va a tener sus episodios y lo demás, pero va a haber un control. Cuando hay un desconocimiento total de este tipo de trastornos, de donde no hay un acompañamiento, entonces el yo retraerlos de la sociedad, estoy tachándolos de que usted no puede estar con un otro, sabiendo de que si ya hay un acompañamiento, un control, puede haber un acercamiento pues como con la sociedad en general. Entonces no es necesario de inmediato llegar a ese confinamiento, porque es evaluar para determinar en qué punto están, capacitar a la familia, poder determinar qué pautas pueden generar como ese control, los medicamentos, los efectos secundarios de estos medicamentos y poder generar pues como ese equilibrio dentro de esa persona. Juan Diego, pero es importante decirle a las personas que antes de pasar a la etapa de los medicamentos es bueno que asistan donde un profesional, porque muchas personas tienden a automedicarse y de pronto esto complica más la situación. Claro, no, o sea, primero que todo es necesario tener esa revisión para tener como salir de dudas con el psicólogo. El psicólogo va a evaluar en qué grado, en qué momentos, en qué dificultad se encuentra el paciente, el consultante como tal, que si es necesario remitirlo ya donde el psiquiatra, ¿cierto? Que ya es otra instancia mayor de acuerdo a la gravedad del asunto en el que se encuentre la persona. Pero necesariamente es primero que tener como profilaxis la visita al psicólogo. Esos tratamientos ya se van determinando de acuerdo, digamos, a lo social, a lo familiar, a lo personal, y dependiendo de todo esto, ya es mirar qué tipo de gravedad se encuentra para poder decir, él tiene esto, ¿cierto? De acuerdo a lo evaluado. Porque yo socialmente puedo decir, no, usted es loco, usted tiene esto. O cuando, no, es que usted sí es muy paranoico. No, pero es dependiendo de las palabras como se deban utilizar y en el momento adecuado para poder generar como esa conciencia en torno a estos trastornos que pueden estar a la vuelta de la esquina, con mi familiar, con un amigo, con un vecino, en fin. Bueno, Juan Diego, ya para ir finalizando el programa, ¿qué tal si les damos algunas recomendaciones a los televidentes en los tratos que se debe como de tener si algún familiar o persona cercana a mí padece de estos trastornos? Siempre como tal es el acompañamiento. Un acompañamiento es vital para yo sentir como esa fuerza y esa vitalidad al momento de una enfermedad, bien sea mental o física. Si hay una capacitación en torno a esa dificultad y un acompañamiento, va a ser más llevadero el tema, ¿cierto? Es poder tener como una confianza con el terapeuta que esté a cargo o con el psicólogo si aún apenas empezaron, ¿cierto? En ese sentido, pero es siempre tener como esa comunicación y poder llegar como a entender qué es lo que verdaderamente está sucediendo para no mal informarnos y empezar a tener pues como unas alternativas que no van a llevar a ningún lado. Entonces es mucho ese acompañamiento, ese entendimiento y ese apoyo hacia esa persona que pueda tener ese trastorno o que puedan creer que pueda tener alguna dificultad desde el tema mental. Bueno, Juan Diego, muchas gracias por aceptar la invitación de estar acá en Vida Sana hablándonos de un tema tan importante como es el de los trastornos psicóticos. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por estar ahí pendientes del programa Vida Sana, Hablemos de Salud y nos vemos en un próximo capítulo.